Hola, mucho gusto a todos. Sean bienvenidos una vez más al curso de comunicaciones inalámbricas. En esta ocasión continuamos con lo que respecta al modelo COS-231, con aplicación para multiparedes para interiores. Este es un modelo empírico para pérdidas en paredes y pisos en conjunto de las pérdidas de espacio libre. La pérdida por trayectoria en interiores está dada por la siguiente ecuación en decibeles. PL va a ser igual a PLFS, que es la pérdida de decibeles en el espacio libre entre el transmisor y el receptor, más LS, que es la constante de pérdida en decibeles, más la sumatoria de K sub WI, que es un número de paredes penetradas por un tipo I, por L sub WI, que son las pérdidas por el tipo de pared I, más LF con las pérdidas por piso adyacente, N que es el número de pisos penetrados, todo esto elevado a la N más 2 entre N más 1 menos B. En esta ecuación, en la PLD, va a ser igual a 37 más 30 el logaritmo de D, que es una toma de muestra en un ambiente de oficina. Estamos hablando, recuerden que estamos hablando en estas ocasiones de cálculo interno en la oficina, cuando la señal de nuestros dispositivos móviles, en este caso la señal proveniente de la NOV o de la estación base de nuestro proveedor del servicio, está atravesando hasta llegar a las oficinas o las instalaciones donde nosotros nos encontramos. Ahora tenemos el modelo de Kletter-Koeman. Para ambiente indoor, la atenuación en la pared juega un papel importante. Este modelo sugiere la pérdida de trayectoria expresada en decibelios y puede escribirse como PL va a ser igual a PL sub 0 más 10N logaritmo de D entre D sub 0 más F wall más F floor. De F wall es la suma de atenuaciones por las paredes de una componente de trayectoria múltiple que tiene que penetrar las paredes del transmisor al receptor respectivamente, y F floor describe la suma de atenuaciones de los pisos que están ubicados entre la estación base y el dispositivo móvil como tal. Este modelo depende del material de construcción para la atenuación. En una pared puede caer entre 1 y 20 decibelios en los rangos de 300 MHz a 5 GHz y puede ser mucho mayor a frecuencias más altas. Este modelo del factor de atenuación de Dirac es un modelo de propagación de interiores de edificios que incluye el efecto de tipo de edificio así como las variaciones causadas por obstáculos. Este modelo puede demostrarse que la desviación estándar entre la pérdida de trayectoria medida y estimada fueron reducidas a 4 decibelios comparadas con un modelo estable, donde vamos a tener que L va a ser igual a L sub 0 más 10N sub SF por logaritmo de D más FAD en decibelios más la sumatoria de PAF, donde NS va a estar asociado al valor de exponente de la medición del mismo piso. FAD es el factor de atenuación de piso y PAF es el factor de atenuación de partición encontrada por las obstrucciones. Este modelo tiene atenuaciones. Alternativamente, esto va a ser igual, L va a ser igual a L sub 0 más 10N sub MF el logaritmo de D más la sumatoria de PAF en decibelios, donde N M sub F es el valor de la exponente de medición que se considera en la separación de múltiples pisos. Ahora tenemos un modelo de factor de atenuación versión de Westerheld. Este se encontró las pérdidas de trayectoria en el interior de edificios que obedecen a las pérdidas de espacios libres más un factor de pérdida adicional, el cual se va incrementando exponencialmente con la distancia, según la tabla de abajo. Aquí nosotros vamos a tener L D de B va a ser igual, en decibelios va a ser igual a L sub 0 más 20 logaritmo de D más alfa D
por D más FAD decibelios más la sumatoria de PAF, donde alfa es una constante de atenuación para el canal con unidades en decibelios por metro. Las ubicaciones van a estar en edificios de 4 pisos. Las frecuencias tomadas de referencia 850, 1.7 y 4 GHz. Las atenuaciones en decibelios van a ser de 0.62, 0.57 y 0.47 respectivamente. En un edificio de 2 pisos vamos a tener frecuencias de trabajo de 850, 1.7 y 4 GHz con atenuaciones de 0.48, 0.35, 0.23 respectivamente. Este modelo de propagación para penetración en edificios es difícil determinar. Es un modelo exacto para las pérdidas de penetración. La intensidad de señal recibida en un modelo aumenta con la altura. En los pisos más bajos de un edificio, los emplazamientos urbanos inducen mayores pérdidas y reducen los niveles de penetración. En los pisos más altos suele existir una trayectoria loss de línea de vista, causando así una señal incidente más fuerte en las paredes exteriores del edificio. Este modelo de propagación de penetración para edificios es un modelo de cálculo de pérdida. Este va a ser LD sub B, que va a ser igual a L sub 0, que es la pérdida en un punto de referencia a distancia D con valores típicos de 37.1 decibelios a una frecuencia de 1.700 MHz y 31.6 decibelios a una frecuencia de 900 MHz. Ahora N va a ser igual al índice de variación de la potencia con la distancia generalmente de 2. K, un número de techos o suelos atravesados por la señal. F, la pérdida unitaria por techo o suelo, con F igual a 8 decibelios para 900 MHz. F igual a 11 para 1.700 MHz. P es el número de paredes internas del edificio entre el transmisor y el receptor. WI, la pérdida unitaria por paredes internas, y estas van desde 0.4 a 8 dB. W sub E es la pérdida de penetración a través de la fachada interior del edificio, y este va desde un mínimo de 3.8 dB a 10.5 dB respectivamente. Este modelo de propagación para penetración de edificios, en el caso de que la señal precedente del transmisor no atraviese ningún techo o suelo, sino únicamente la fachada y las paredes K sub 0, K igual a 0. En el caso 1, la señal atraviesa la fachada o una pared interior con P igual a 1 y un techo K igual a 1. En el caso 2, la onda atraviesa o no atraviesa ningún techo. Ahora tenemos esta condición, un modelo de propagación en túnel. Los sistemas de radiocomunicaciones son necesarios normalmente en túneles de carretera, ferrocarriles, para los servicios de radiodifusión y telefonía móvil. En las minas y otras infraestructuras son necesarios. Recordemos que necesitamos estar comunicados en casi todo instante y en todo momento. Más hoy en estos días, ¿verdad? El modelo de propagación en túneles, esto va a depender de la distancia entre la antena transmisora y la antena y la entrada del túnel, el ángulo de arribo de la onda dentro del túnel, la frecuencia de operación y la forma del túnel, los materiales utilizados para la construcción del túnel, los materiales usados para la construcción del vehículo o tren. Recordemos algo muy importante en cuanto a los materiales de construcción del túnel. Lo que nosotros tenemos que hacer pues es adaptarnos nuestro modelo a las condiciones del túnel. Lamentablemente pues no podemos ser nosotros los que dirijan la construcción o los que dirijan la construcción del túnel y decir cómo queremos ese túnel. Este modelo, existen dos formas para dar cobertura en túnel, utilizando cables radiantes y utilizando antenas convencionales. Las coberturas por cables radiantes son tan largas como las que se necesitan para permitir y dar cobertura de banda ancha entre lugares donde la cobertura de radio y móvil no es buena.
por ejemplo en túneles, parques subterráneos, entre otros. Los cables radiantes, por su construcción, pueden emitir diferentes frecuencias de banda, como por ejemplo de 50 a 150 MHz, de 450 a 900, de 1800 a 2200 y hasta de 2700 MHz. ¿Ya? En esta gráfica se nos muestra dos NOV, dos estaciones bases, dos BTS, que están cubriendo un túnel. Entre ambas existe un túnel. Y aquí tenemos cables radiantes que nos van a permitir a nosotros poder tener acceso. La cobertura del cable radiante se tiene que a lo largo del tramo que pasa por las señales móviles. Este cable radiante tiene las características de radiación que hacen que la antena que se tiene como cable garantice un entorno inalámbrico fiable, incluso en lugares donde sería complicado conseguir antenas omnidireccionales o direccionales. La cobertura por cable radiante a través de las ranuras prácticas encubiertas detectoras del exterior de las ondas electromagnéticas transmitidas por el conductor. El interior puede ser irradiado hacia el interior del cable o al mismo tiempo las emisoras de radio de ondas electromagnéticas. El interior puede ser hacia adentro en lo especial del acoplamiento con el conductor externo y las radiaciones. En los tipos de cables vamos a verlo con los cables externos, internos, de acuerdo a las disposiciones que se tengan. El cable coaxial radiante, tenemos el cable coaxial radiante también de otro tipo, LSC. Tenemos los diagramas esquemáticos de un sistema típico de cable radiante. Ahí tenemos a disposición un conmutador, los adaptadores. Ahí tenemos splitter también que nos van a permitir poder distribuir esa señal. Coberturas por antena. El uso de antenas helicoidales, que son un tipo de antena log periódica, es otra posible solución para dar cobertura en el interior del túnel. El problema es que nos encontramos utilizando las antenas que lamentablemente pues no van a ser muy uniformes en la distribución de la cobertura. Una posible forma para solucionar este problema es la uniformidad, para cual nosotros vamos a utilizar antenas a lo largo del túnel, de forma que nos van a permitir reducir las áreas de cobertura y potenciar la emisión necesaria para cada una de las antenas. Ya, aquí vamos a tener pequeños repetidores internos, vamos a tener feeder, vamos a tener cables de transmisión, los cuales nos van a permitir a nosotros poder tener cobertura en todo ese tramo del cable. Les sugiero revisar esta documentación de los libros de Andreas Mollisch, el libro de Hernando Rábana José María, Comunicaciones Móviles, que están a disposición. Entonces, sin más, les agradezco y espero pues que con este complemento pues terminamos la segunda unidad. Les invito a revisar siempre material disponible en plataforma para ir avanzando con nuestro estudio. En la próxima semana nosotros ya vamos a estar en la tercera unidad. Así que ánimo, éxito y bendiciones a todos. Ha sido un placer haber compartido o haber hecho un recorrido rápido de la parte final de esta segunda unidad. Éxito y bendiciones a todos.